esta computadora, ya. Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre la sentencia, mejor, sobre los medios de conclusión del proceso. Nosotros vemos en el artículo 213, el legislador estableció lo que se entiende por sentencia. Primero, debemos entender que desde la demanda, mejor, que con la demanda comienza el proceso. No hay un proceso civil que comience sin demanda. Y esta demanda necesariamente tiene que ser escrita. El proceso concluye normalmente mediante sentencia, ¿sí? Es lo que vamos a ver ahora. Pero también hay otras formas extraordinarias por las que un proceso civil puede concluir. Pero centrémonos ahora en la sentencia. Y el artículo 213, parágrafo 1, es el que nos explica exactamente en qué consiste una sentencia. Primero, sentencia es un tipo de resolución judicial. Fíjense ustedes que tenemos distintos tipos de resoluciones. Estamos en el capítulo 7, que habla sobre las resoluciones judiciales. Y tenemos providencias, autos, sentencias, auto de vista y auto supremo. Entonces, no se pierdan. Sentencia es uno de los tantos tipos de resoluciones que dicta el juez. La resolución la dicta el juez. Esa resolución es una declaración que él hace o una decisión que él toma respecto de algo. ¿Cuáles son las providencias? Son aquellas resoluciones que se refieren a aspectos de mero trámite. Por eso es que el parágrafo 1 dice, solo tenderán al desarrollo del proceso, nada más. Y no requieren nada más que estar por escrito que diga el lugar, la fecha y firma del juez, nada más. Esta es una de las resoluciones más sencillas y ustedes la pueden ver en la práctica viendo el expediente, porque es una resolución que no tiene más que un párrafo y que arribita tiene una comita, dice coma, Santa Cruz, 4 de mayo del 2020. Y puede decir, estése al auto de fojas tanto, o cúmplase, extiéndase como se pide, ¿cierto? O sea, simplemente se da una orden que es una cuestión solamente de trámite, nada más. Ahora, cuando el juez tenga que decidir algo de una forma un poco más profunda, o cuando tenga que resolver algo, explicando por qué, son dos tipos de resoluciones. Uno, los autos interlocutorios y los autos definitivos. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? El auto interlocutorio es una resolución que dicta el juez y que pone fin al proceso, igual que el definitivo, pero distinguiéndose, el interlocutorio es una resolución que no pone fin al proceso, pero decide sobre alguna cuestión que se le planteó al juez que no se refiere al fondo de lo que se planteó en la demanda. Por ejemplo, cuando deba resolver sobre alguna excepción, existen excepciones que se resuelven mediante auto interlocutorio y otras que se resuelven por autos definitivos. El interlocutorio, a diferencia de la providencia, necesita lo que el numeral 2 dice, fundamento jurídico, o sea, debe el juez explicar por qué. Por ejemplo, si el juez tiene que proponer prueba o él quiere proponer prueba de oficio, debería explicar o fundamentar o motivar por qué razón él quiere proponer prueba. ¿Sí? O sea, son resoluciones que exigen una explicación del juez, que es lo que llama el código el fundamento jurídico de por qué lo hace.
incluso puede imponer el juez costas y multas. El otro tipo de auto, que es el definitivo, es el que pone fin al proceso, pero sin resolver el fondo de la causa. ¿Cuál es el fondo? Es lo que se planteó en la demanda. Entonces, supóngase que el juez tenga que concluir el proceso por inactividad, o que tenga que concluir el proceso porque declaró probada alguna excepción que así lo permite. Entonces, es una resolución que concluye el proceso principal, ¿sí? Pero que no resuelve la pretensión planteada en la demanda. También puede ser esa resolución que resuelve algún incidente, por ejemplo, alguna tercería, ¿sí? Puede ser mediante el auto definitivo. Y la sentencia es también, al igual que este auto, una resolución que resuelve que concluye el proceso, pero resolviendo el fondo. La diferencia entonces, la similitud entre la sentencia y el auto del artículo 211 es que ambos concluyen el proceso, con la diferencia que la sentencia concluye resolviendo la pretensión planteada en la demanda. Por eso es que el 213 dice, la sentencia pondrá fin al litigio y recaerá sobre las cosas litigadas. Precisamente lo que hace es eso, resolver el fondo de la controversia. Cuando se refiere a primera instancia, lo que se está refiriendo es a que puede haber otra resolución que resuelva también el fondo de lo que se planteó en la demanda, pero lo que denominamos como segunda instancia. Esa instancia recibe el nombre de apelación y la resolución que va a resolver la segunda instancia es el auto de vista. Entonces, constitucionalmente, todos tenemos derecho a una doble instancia, o sea, como existe la posibilidad del error humano o de la falibilidad, es que nuestro legislador permite que una misma pretensión sea resuelta por el tribunal de primera instancia, pero también por un tribunal superior que revise lo que se hizo en la primera instancia. Ahora, cuando estamos hablando de primera instancia, estamos hablando del juez público. Cuando estamos hablando de auto de vista, estamos hablando de una de las salas del Tribunal Departamental de Justicia. Lo que es importante también recalcar del 213 es que establece el principio de congruencia. Dice, recaerá sobre las cosas litigadas en la manera en que hubieran sido demandadas. Primer punto que hay que rescatar es que el juez no puede resolver cosa distinta de lo planteado, ¿sí? Ni puede dar más de lo pedido. Podrá dar menos, pero nunca cosa distinta ni más de lo que el demandante pide. Luego, obviamente, para dictar sentencia tendrá que valorar las pruebas presentadas en el proceso y la propuesta por él mismo. Otro de los puntos importantes que tiene el 213 es la sanción de nulidad que el legislador fija cuando la sentencia carece de lo que se denomina motivación. Motivación es la exigencia que el juez explique cuáles son las razones lógicas, cuáles son esos fundamentos jurídicos, lógicos y racionales que lo llevaron a ese fallo. Motivación no son esas razones subjetivas que él pueda tener, sino la fundamentación de
el material probatorio y la fundamentación de la norma jurídica aplicable al caso. Fíjese lo que dice. La sentencia contendrá la parte motivada con estudio de los hechos probados. Acuérdense que cuando se plantea demanda, se le pide al demandante que alegue unos hechos y que esos hechos son el sustento o el fundamento fáctico de la petición. O en su caso, de los no probados. Claro, el juez tiene que decir, a ver, usted quería resolución de tal contrato y alegó como causal estos hechos, 1, 2 y 3. Lo que él debe hacer aquí en la sentencia, antes de decidir si ese contrato es nulo o no es nulo, primero, los hechos alegados por el demandante ¿se consideran probados o se consideran no probados? ¿Y cómo va a saberlo eso el juez? Valorando la prueba. Entonces aquí entra todo lo que hemos visto en las 4 clases anteriores respecto de cómo el juez debe valorar las distintas pruebas presentadas en el proceso. Cómo valora el juez una testifical o cómo valora la confesión de parte, cómo valoró esa pericia o cómo valora los documentos. Y esta valoración tendrá que hacerla, conforme ya lo hemos visto, individualizando cada prueba y luego relacionándola esa con las demás pruebas. De esa manera podrá el juez decir, el hecho 1 yo lo considero probado, el hecho 2 lo considero como no probado. Entonces, en función de eso, decidirá si el demandante tiene o no tiene razón. Pero como otro de los fundamentos de la causa de pedir es la norma jurídica, no nos olvidemos que el hecho con relevancia jurídica no es un hecho suelto, sino es un hecho que es el sustrato o el sustento fáctico de una norma sobre la que se pide su consecuencia jurídica. Entonces, ambas, tanto la prueba como la norma, deben ser valoradas e interpretadas, o mejor, fundamentadas o motivadas por el juez. Y aquí el legislador se quedó un poco corto porque solamente colocó cita de las leyes en que se funda. Y no se trata solo de citar leyes, citar artículos o parafrasear artículos. Se trata de explicar cuál es la interpretación, cómo entiende el juez esa norma, por qué razón esa norma aplica a lo que el demandante dice, cómo incide en el objeto procesal y cuál es el efecto de eso. Ahora, si la sentencia no tiene todo esto, la sentencia se considerará nula. Nuevamente, para que sea nula, hace falta que un tribunal así lo declare. Y puede ser que el Tribunal Superior, el de apelación, cuando dicta el auto de vista, la declare nula y le ordene al juez de instancia, que es el que dictó esta sentencia, dictar nuevamente una sentencia. También, obviamente, al fundamentar tanto los hechos como el derecho, el juez puede fundarse en otros fallos o en otras sentencias, sea jurisprudencia constitucional u ordinaria. Ahora, también acá se quedó corto el legislador porque indica que cuando haga cita de sentencias, solo se limite a precisar cuáles son las razones jurídicas del precedente. Es cierto que no es necesario que haga toda la transcripción del fallo, es cierto, pero aún citando solo el precedente, esto precisar de manera objetiva, yo lo entiendo como explicar cuál es la relación de ese fallo, de esa sentencia, de ese auto supremo, con el caso concreto. No se trata simplemente, lo mismo, cito 3 o 10 sentencias o 10 autos supremos sin indicar cómo
cómo se relaciona con lo que se planteó en la demanda. Fíjense cómo la sentencia tiene casi la misma estructura que la demanda. Fíjense que para la demanda era demandante, demandado, petición y causa de pedir. Acá lo que le está diciendo es, lo que se refiere a la causa tiene que resolverlo el juez según el punto 2.3. Lo que se refiere a la petición lo tiene que resolver según el punto 2.4. Dice, contendrá la parte resolutiva. Un segundito, ya está. Con decisiones claras, positivas y precisas sobre la demanda. Así como le pidió él al demandante que sea claro y preciso respecto de lo que pide, señor juez, pido, 1, la declaración de nulidad de este contrato. 2, que me resarza el daño causado. Ya está, por suma o por monto de tanto. También así, la ley le exige y le pide al juez que cuando resuelva con una decisión clara respecto de lo que se litigó, respecto de lo que se le planteó. Entonces, resuelvo, 1, declaro la nulidad de tal contrato. 2, declaro que no hay lugar al resarcimiento de daños. Y listo, no es más. ¿Está bien? Obviamente, lo que forma parte de la causa, de la respuesta que da el juez a la causa de pedir, también es la narración o la exposición sucinta que debe hacer él respecto de los hechos y del derecho. Y lo que se refiere a los elementos subjetivos del objeto del proceso están acá con el nombre de las partes y sus generales. ¿Sí? Luego, como la sentencia es una orden, o mejor, es una norma específica para las partes, ¿sí? Si ustedes lo quieren ver así, es una ley concreta para ellas, porque la sentencia es ley para ellas, le establece plazo para que se cumpla, plazo para que lo que decidió el juez se cumpla. Por ejemplo, supóngase que se demandó la entrega de la cosa, la entrega de algo. El juez ahí le va a decir, muy bien, declaro probada la demanda y ordeno que el demandado entregue el cuadro hasta el tercero día desde su citación con esta demanda. Ordeno que el demandado pinte todo el edificio y tiene 30 o 60 días para eso de ahí. Entonces tiene que establecer también plazos y también tiene que pronunciarse sobre las costas y costos. O sea, las costas y costos a lo que se refieren es a lo que las partes o a lo que la parte que ganó gastó en ese proceso. Estamos hablando de peritos, abogados, timbres y todo lo que signifique gasto que él pueda mostrar, probar de ese proceso, la parte que pierde tiene que pagar. Y luego, lugar, fecha y hora, la firma del juez y, obviamente, imposición de multa que no va para el demandante, las costas y costos van para el demandante y las multas van para el Tesoro Judicial. Entonces, pronunciada, o mejor, concluido el proceso, después de la demanda, contestación, que es la fase escrita, alegaciones, fase de prueba que se realiza en las audiencias, el juez concluye el proceso con una sentencia. Si lo quieren ver así súper rápido, es el proceso comienza con una demanda, inicia con una demanda y concluye con una sentencia. ¿Sí? Bien, pero no es el único, pero no es la única forma por la que el proceso puede concluir. El proceso puede concluir también por lo que el título quinto llama medios extraordinarios de conclusión del proceso. Y menciona
Algunos, no todos, por ejemplo, menciona la transacción, menciona la conciliación, el desistimiento, ¿sí? La extinción por inactividad. Ahora, ¿en qué consiste la transacción? La transacción es un contrato, conforme a las normas del Código Civil. Y como contrato, lo que dice el Código Civil es un documento por el que las partes se hacen concesiones recíprocas. Ambas ganan y ambas ceden. Y ese documento pone fin al proceso. En principio pueden celebrarla las partes, van ante un notario, ¿sí? Y luego se lo muestran al juez para que lo homologue, ¿sí? Para que le dé su visto bueno y el proceso concluye. No es más. Ahí el juez prácticamente no actúa y no interfiere en el contenido de ese contrato. Existe otra forma. Vimos que la conciliación es un mecanismo que permite no llegar al proceso, porque si antes de plantear demanda las partes concilian, no va a haber proceso. Pero también es un instrumento o es un medio que permite concluir el proceso ya comenzado. Esta podría darse directamente en la primera audiencia donde se encuentran las partes con el juez, porque el Código Procesal lo que le exige al juez es que en el primer momento en el que él tenga contacto físico con las partes, promueva conciliación. O sea, estamos hablando de dos conciliaciones, la preprocesal antes de la demanda y la intraprocesal, la que se da en una de las audiencias dirigida por el juez en la primera. Pero puede suceder que además de esa, las partes hayan dejado pasar ese momento procesal y antes de la sentencia, supóngase estamos ya en fase de prueba avanzada, las partes deciden conciliar. También basta con que le muestren al juez que conciliaron o que le pidan al juez que homologue el acuerdo y listo. Es un mecanismo, es un medio también para concluir el proceso. Otra forma es el desistimiento, o sea, la renuncia que hacen las partes del proceso o de la pretensión o del derecho. Las partes pueden renunciar a seguir litigando en ese proceso o pueden hacerlo respecto del derecho pretendido. Cuando renuncian al proceso, pueden iniciar un nuevo proceso sobre el mismo objeto procesal. Cuando renuncian a la pretensión, ya no lo pueden hacer más. Existen situaciones, luego lo vamos a ver, donde la ley, ante ciertos actos de parte, considera desistimiento de la pretensión. Por ejemplo, la incomparecencia del demandante a la audiencia preliminar, sin que se justifique dentro de los 3 días, se considera desistimiento de la pretensión. Pero normalmente cuando hablamos de este punto, hablamos de una manifestación de voluntad expresa respecto de esa renuncia. Cuando esa manifestación de voluntad es del demandante antes de la contestación, basta con que se lo diga al juez y él retira demanda. Pero si ya está contestada, tendrá que escucharse a la otra parte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya fue el demandado el que se preparó, el que tuvo que litigar, el que tuvo que gastar dinero y tiempo en ese proceso. Y obviamente dependerá del demandado si se condena al demandante, primero, si se acepta su desistimiento y si se lo condena al pago de costas y costos. ¿Sí? Luego, el proceso puede concluir también por inactividad. Y el 247 es claro respecto de las causales que extinguen un proceso. Y los numerales 1 y 2, aquí está mal, este tiene que ser 1 romano, se refieren a el mismo caso.
Si transcurridos 30 días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación de la parte demandada. Y este artículo, que se repite también acá, dice, corre también desde la ampliación o modificación de la demanda. O sea que en los numerales 1 y 2 se refieren prácticamente al mismo caso. ¿Qué es lo que sucede con esta norma? Hasta donde yo sé, salvo que ustedes me corrijan, ustedes me digan, no, mire, que usted se equivocó, no hay una sola norma dentro del Código Procesal Civil que le imponga al demandante obligaciones para que se cite al demandado. O sea, no se le pide a él que lo lleve en auto al oficial de diligencia, que lo espere o que le entregue una suma X para que él se vaya en taxi, o que tenga alguna obligación específica para que el oficial de diligencia cite al demandado. Más allá de indicar cuál es su domicilio real, yo no encuentro otra. Entonces, lo que yo no entiendo es cómo se le puede sancionar al demandante con la extinción del proceso por inactividad cuando presentada la demanda, la actividad procesal ya no le corresponde a él, sino le corresponde al órgano judicial. El artículo 2 del Código Procesal Civil, nosotros ya lo vimos eso hace varios meses, consagra el principio de impulso procesal. Y ese impulso lo tiene el juez. Tiene la obligación de velar porque el proceso no se paralice y porque llegue hasta su fin. Y el encargado, el responsable por citar la demanda o con la demanda es el oficial de diligencia, nunca el demandante. Entonces, aquí hay algo raro con esta norma porque se le está sancionando al demandante por algo que es responsabilidad y obligación del oficial de diligencia y del juez. El único caso en el que tal vez cabría sería este que está como numeral 3. Dice, dentro del término de 6 meses contados desde la notificación con la resolución de suspensión por muerte. Claro, en el artículo 31 o 33 del Código Procesal Civil indica que hay algún caso en el que cuando una parte está en el proceso y era plenamente capaz y se incapacita, habrá que determinarse si realmente perdió capacidad de obrar o si no lo hizo, y si es así, nombrársele a alguien para que lo represente. Y artículos más adelante indica, cuando la parte fallezca, cualquiera de ellas, existirá lo que se llama sucesión procesal. O sea, el juez tiene que suspender el proceso por un periodo de tiempo y esperar a que los herederos se presenten. Presentándose, el proceso sigue con los herederos. Ahora, si desde esa resolución de suspensión no se presentan quienes sucedieron a la parte, el juez ahí tendría que declarar la extinción por inactividad. Ese sí sería un caso. Pero hay otro caso que está en la disposición transitoria, lo quiero mencionar acá, en la disposición transitoria segunda o décima hasta la final. Disposición transitoria décima, creo que es acá. En la disposición transitoria décima dice extinción por inactividad de los procesos antiguos. ¿Qué es lo que sucede? Muchos jueces extinguen el proceso cuando no se hizo nada durante 6 meses. Nuevamente, cuando el juez hace eso, olvida que la obligación de que se haga algo era de él. Entonces, y aplica una norma que no
que no dice lo que el juez entiende. Primero, el título del artículo es extinción por inactividad de procesos antiguos, o sea, procesos que se refieren o que se rigen con el antiguo Código de Procedimiento Civil, no con el nuevo Código Procesal. Es más, si esta disposición o si esta norma fuera causal de extinción por inactividad, no tendría que estar entre las disposiciones transitorias, o sea, disposiciones que solo van a tener vigencia hasta que el antiguo código ya deje de valer o ya no hayan procesos que se sujeten a ese procedimiento. ¿Sí? No es una norma de permanencia, sino es una norma de tránsito, así como lo dice su nombre. Y obviamente, esta disposición décima dice, desde la publicación del presente código y cada 6 meses, la autoridad de oficio deberá revisar los procesos de su juzgado y en su caso, o sea, cuando proceda, declarar la extinción por inactividad. Ahora, ¿cuándo aplica o cuándo tendría que aplicar el juez la extinción por inactividad para cumplir con la disposición décima? Cuando se cumplan una de las causales que el único artículo de todo el Código Procesal Civil dice respecto de la extinción por inactividad, que son las causales de procedencia del artículo 247. Bien, además de estos casos, es posible que el proceso concluya de otras 2 maneras. Primero, puede concluir por desaparición sobrevenida del objeto, o lo que nuestra jurisprudencia llama sustracción de materia. O sea, cuando el objeto litigioso dejó de existir, no tiene sentido, ya no tiene sentido continuar con el proceso. Pero también puede concluir, así como concluyó por conciliación, puede hacerlo por arbitraje. Esta disposición no está en el Código Procesal Civil, sino en la Ley 708, que indica, mediante el arbitraje yo puedo evitar un proceso civil o concluir uno que ya está iniciado. ¿Y eso cómo sería? Las partes en cualquier momento procesal le pueden decir al juez, mire, ¿sabe qué, señor juez? Yo quiero que ya concluya este proceso porque llevamos tantos años y usted no resuelve, no vamos a ir a un arbitraje. Y listo. El juez tendría que aceptar y ya está. No, espérame porque ya voy a dictar sentencia. No, ya está, chao. El juez debiera aceptar lo que le piden las partes. Entonces, tenemos extinción por transacción, extinción del proceso o la conclusión por conciliación, por inactividad, por desistimiento, por desaparición sobrevenida del objeto y conclusión del proceso por arbitraje. Hasta acá, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Doctor, esa transición, esa disposición transitoria, la décima, entonces aplica por el pasado, dice, y no sé aplica si es que a los procesos antiguos. O sea, procesos antiguos son los procesos anteriores a la vigencia del Código Procesal Civil. Porque desde que el Código Procesal Civil entró en vigencia plena, ¿sí? Todos los procesos tienen que tramitarse conforme el nuevo código. Y todos los demás procesos, o sea, todos los nuevos que entren, tienen que tramitarse conforme ese procedimiento. Pero los antiguos también se acomodan según la fase procesal en la que estén al nuevo procedimiento. Entonces, cuando habla de procesos antiguos, habla primero de los que se rigen con el procedimiento civil, ¿cierto? Pero no lo que ya se están rigiendo conforme el Código Procesal Civil.
Usted mencionó que hay una errónea aplicación de esa disposición transitoria. ¿Ha visto usted en la práctica si es que en la impugnación de esa errónea aplicación el juez Hakem lo ha invalidado la sentencia? No lo he visto porque en realidad lo que sí he visto es una resolución de sala plena, creo, o vi los avisos en todos los juzgados donde se le pedía al juez eso, que en aplicación de la disposición décima, transitoria décima, el juez declare la extinción por inactividad. Y ahí hay una confusión que antes, en el antiguo código, había la perención de instancia. O sea, sí, era un instituto que si las partes no movían el proceso, el juez por más de 6 meses, tenía el juez que declararlo extinto. Pero ya no hay la perención, no existe eso. Ahora lo que existe solo es la extinción por inactividad, solo respecto de las dos causales que dice el 247. Gabriela, ¿quiere preguntar algo usted? Doctor, una pregunta, ¿me podría aclarar un poco mejor la diferencia entre la transacción y la conciliación, por favor? Ya. Para una transacción, usted necesita solo al demandante y al demandado y que firme el abogado, porque es un contrato, ¿sí? Para la conciliación, usted necesita de una persona que haga las veces de conciliador. Entonces, una conciliación para que sea válida, ahí va a estar la firma de las partes y la persona que acercó a las partes para ese acuerdo. Esa es la diferencia. ¿Qué más? Preguntas. Don Johan, dígame. Doctor, yo tenía dos preguntitas. La primera era la de costas y costos. Por ejemplo, yo puedo poner para que el secretario judicial agarre y ponga dentro de las costos y costos. Por ejemplo, el mismo día que llevé al oficial de diligencia a notificar dentro de los 30 días que me da de plazo de presentar la demanda, puedo llenarlo mi tanque y ponerla esa factura dentro, digamos, de costas y costos, y el juez debe entender, digamos, de que ese fue el gasto que yo realicé para que se llegue o avance el proceso. ¿Debería valorarse? No creo, no porque, no porque no, sino que tendría que ser gasto justificado, digamos, ¿no? Porque usted son 30 días, pero no avanza mi demanda. Usted lo pudo haber llenado su tanque para ir a pasear, ¿no? Y son 200 pesos de tanque lleno, pero su demandado vivía a 3 cuadras del juzgado, digamos. Así que, a título de qué usted llenó el tanque, ¿no? Ahora, claro. ¿Cuál es el problema, Johan? Que el órgano judicial no destina un presupuesto, o no sé si lo hará, un presupuesto correcto para que el oficial de diligencia se pueda mover. Esa es una, ¿no? Pero lo que se hace en la práctica es llevarlo, traerlo, y muchos le dan incluso para su taxi para que lo haga. Pero de nuevo, la ley no le exige que el demandante haga eso, por varias razones. Primero, porque la justicia es gratuita. Segundo, porque no se le puede pedir al demandante que haga algo que no le obliga a la ley. Y no es más. El responsable es el oficial de diligencia. Y quien debiera decir que no tiene las herramientas o que no tiene transporte y todo, es el oficial de diligencia. Y dar su informe de que no citó precisamente por eso. Por falta de recursos. Pero, y eso ya justificaría. Claro, pero no sería eso causal para que se extinga el proceso, bueno, no tendría sentido. Ahora, doctor, otra pregunta un poco más adentro. Cuando, o sea, ya falla a favor, falla en contra una sentencia de una de las partes y entra a segunda instancia. Ya. Que entre a segunda instancia y falla a favor de quien no falló a favor en primera instancia la sentencia, ¿me dejo entender? Sí. ¿Ya?
no significa que esa sentencia, o no significa que ese auto de vista declare tenga una nueva segunda instancia. No, tenga una nueva sentencia a favor de aquella persona que no falló el juez, ¿no? Sino que más bien le ordena al juez que arregle la sentencia y esta puede de nuevo fallar a la misma persona que en primera instancia falló. A ver, ¿o no? acuérdense del caso que vimos de los italianos, ¿se acuerdan? Que fueron, sobre un mismo caso, fueron 5 fallos. ¿Sí? Es una nueva sentencia, ¿correcto? Claro, el de primera instancia, el que le mandó que la rehaga de nuevo, el de apelación más el de casación y luego el último que dijo que estaba todo bien. O sea, sí, pueden ser muchas. ¿Sí? Lo normal será que tenga solo una sentencia de primera instancia y tal vez un auto de vista, nada más. Pero puede suceder que el auto de vista devuelva al de primera instancia todo el proceso para que dicte una nueva sentencia e incluso puede ser que se lo devuelva anulando ciertos actos procesales para que los repita el juez. Pero eso de repetir no significa, vas a repetir esos procesos a favor de aquella persona que no le puede mandar, no le puede mandar. Paola, diga, le escucho. A ver, varios puntitos cortos y unos largos. El primero, con esta pregunta de Johan, las dos, la de costas y costos, quiero recordar o confirmar que no lo dice el juez en su sentencia de oficio, tiene que haberlo pedido obviamente la parte demandante. Ya. Y el demandado igual en su contestación de que pide, porque si no, digamos, no se los dan, o sí. Se lo dan, sí. Se lo dan, tendría que, sí, yo no encuentro razón. Yo no encuentro razón para que no lo haga, digamos. No sé. Aunque no lo pida la parte. Y esto del auto, doctor, ¿no es una nueva sentencia o es puede ser una modificación a la primera, que creo que es lo que le entendía a Johan? ¿Es una nueva que viene a reemplazar a la sentencia o es una modificación? Depende, puede reemplazar o puede alterar solamente cierta parte de la sentencia o puede anular la sentencia. ¿Está bien? Ya. Otra más. Claro. Con lo de... Ay, se me fue la nota. Con lo de la prueba, ya habíamos dicho en varias clases que el juez sí puede aportar pruebas. Puede proponer prueba. Puede pensando hace unos días. Paola, está malísimo su... Pero tiene un límite. Mi internet, sí, a ver. Sí, a ver, usted lo que dijo es que el juez puede proponer prueba, pero esa proposición de prueba tiene un límite, ¿cierto? La perdimos a Paola. Melvin, mientras vuelve Paola, sí, dígame. Quería preguntarle, en el caso de la prueba, digamos que si el juez invalida una sentencia, ¿debe repetirse nuevamente la fase probatoria? Otra, en caso de que eso sea cierto, ¿qué pasa con la prueba anticipada? Que ya no se puede. No, con la prueba anticipada que ya no se puede repetir porque se murió el testigo, esa ya no la repite. No sé, es obvio. Pero si el juez, pero si el Tribunal Superior le pide que produzca nueva prueba, que hay muchas sentencias que dicen eso, o muchos autos de vista y muchos autos supremos incluso, o le pide que repita alguna prueba, podría hacerlo, ¿no? Lo de repetir alguna prueba no lo he visto. Lo de producir una nueva prueba, eso sí lo he visto. ¿Está bien? ¿Por qué razón? Porque la valoración que hace el juez de instancia sobre una prueba se entiende que no puede censurarla un tribunal superior, porque la valoró precisamente él que tuvo contacto directo con esa prueba. Pero puede suceder que haga una valoración descabellada, que no es racional. Ahí sí. Esa era la pregunta. Eso que le llaman la soberanía de la prueba, ¿no? Que le pertenece solo sí, al pero eso no significa que el juez puede decir lo que le dé la gana sobre una prueba. Claro.
sino que tiene que ser una valoración racional. Y es más todavía. Cuando la valoración no es racional, usted puede plantear casación y llegar incluso al amparo constitucional. ¿Está bien? Porque ahí usted lo que hace es lesionar el debido proceso. Entonces, le invalidaría esa prueba, Sí, ¿no? claro. No la invalida la prueba, sino que invalida la resolución y le exige que el juez dicte una nueva sentencia valorando la prueba de forma correcta. Siguiendo esos parámetros. Gracias. Paola, diga. ¿Ahora sí se me escucha mejor? Sí. A lo que le decía, viene todo relacionado a este tema de la prueba, es que al proponer nuevas pruebas o al que se propongan, el juez, que dijimos que puede proponer las pruebas, tiene algún caso en el que discutimos la existencia de un contrato y ninguna de las partes lo presenta y el juez dice necesito el contrato y el contrato no existe, o necesito un testigo y el testigo está en otro país y habla otro idioma, y o sea, cosas que no son tan fáciles o que ninguna de las partes las puede proponer, aportar. Como decíamos del ejemplo del peritaje, o sea, un juez es lo más típico que siempre pensamos, pide un peritaje de tal lugar, por tal circunstancia, pero ¿tiene algún límite o puede pedir? ¿A qué se refiere con ese límite? ¿A qué se refiere con...? De que si solo es para cierto tipo de pruebas, testifical, documental, la pericial, o para todas. La prueba que quiera, pero deberá justificar por qué. Pero la prueba que por quiera. ejemplo, y si es un testigo de otro país y lo quiere mandar a hacer bueno, ahora todo es online, digamos. No puede mandarlo traer, pero sí puede hacer que declare por Zoom o por videoconferencia. Puede ahora, pedirle, digamos, en esta nueva... pero no le puede mandar, pero sí le puede pedir, digamos, ¿no? Ahora, o puede pedirle que la autoridad que vive en esa ciudad o en ese país sea el que produzca la prueba o el que realice la prueba. ¿Está bien? Orlando Cerezo y luego... ¿quién Una más? última cosa. No, ya no, mentira. No, mentira, ya diga. No me acuerdo porque no llegué a anotarlo, porque muy rápido, doctor, voy a ver el video. Cuando estamos en un proceso por algo y el objeto desaparece, o sí. Ejemplo, un cuadro en una casa y hay un incendio. Supóngase que supóngase que usted está peleando una colección de estampillas. ¿Ustedes saben lo que son esas cosas o no? O ya no llegaron a verlas. Eran unos sellitos, ¿no? Con unos dientecitos así que iban encima de la carta. Uno lo hacía así, plan, lo ponía en la carta, ¿no? Bien. Habían personas que coleccionaban, y creo que hay todavía, coleccionaban estampillas, porque los países sacaban estampillas por serie y no sé cuánto. Y hay estampillas que llegan a valer muchísimo dinero, solamente una, ¿no? Entonces, supóngase que él colecciona estampillas. Y una que vale súper cara desaparece. ¿Qué cosa está litigando? O sea, si lo que él pidió únicamente fue la estampilla, que es como un papelito chiquitito nada más, súper chiquitito así, ¿no? Si es que pidió eso, ¿qué sentido tiene seguir el proceso? Supóngase que se quemó en un incendio, salvo que él ahora transforme o que le haya pedido o que pida el resarcimiento del daño. Ahora podría continuar por eso de ahí, ¿no? Pero esa es mi pregunta, doctor. Pero pero Paola, pero supóngase que usted, a ver, vamos a poner el caso, usted recibió de su tatarabuela un anillo que fue con el que se casó su abuelita, con el que se casó su madre y con el que se quiere casar usted. Y eso es lo que le interesa. Y usted reclama y pide, pero resulta que estaba en una bóveda, pero alguien entró, robó la bóveda y ya no hay. Desapareció. Digamos que es una bóveda de un banco y hubo un atraco, no sé, ya está. A usted lo que le interesaba era el anillo, no el dinero ni nada. Entonces ya no tiene sentido seguir litigando. Desapareció el objeto del proceso. Y ahí es un objeto material incluso, ¿no? O sea, la cosa.
¿Está bien? Sí. Bien. Otto, lo escucho. Bienvenido, Otto. Malísimo su internet, Otto. Seguro hay cotas. Seguro que hay cotas. El arbitraje también se podía, usted dijo que en el arbitraje se podía, o sea, se podía acabar el proceso, pero eso también cuenta en qué etapa del proceso está, digamos, si ya está en una etapa donde ya se haya embargado la cosa o algo, ellos, igual las dos partes se pueden poner de acuerdo y pueden desestabilizar todo el proceso, ¿o no? Primero, que no lo desestabilizan. Segundo, que sí pueden concluir el proceso en el momento que quieran. Sea por transacción, sea por conciliación, o sea mediante un arbitraje. En el momento que las partes quieran. ¿Está bien? Ya, está bien. Muy bien. Don Orlando Cerezo, lo escucho. Ya. Más o menos tenía un poco que ver con la pregunta que hizo Otto, así que voy a tratar de acotar un poco más. ¿Ya? Cuando está en el proceso, ¿cierto? Y después se dio primero un auto, la otra persona apeló, pasaron a otra instancia, luego se pasó ahí a otras instancias similares al caso de Italia. De ahí estas partes deciden llevarlo a un arbitraje. El árbitro, para dar el laudo, tiene que tomar en cuenta los fallos anteriores que se dieron No. en los No. juzgados, o sea, o desde cero se le presentan nuevas pruebas ahí Sí. al árbitro. En principio, el árbitro o el tribunal está libre para valorar toda la prueba, todo eso ahí, salvo que sería un caso raro que las partes le pidan al árbitro que tomen en cuenta cosas que hizo el juez. Pero en principio el árbitro no está vinculado a lo que ya decidió el juez. Entonces sería como un nuevo juicio, esta vez ya no ante un juez, sino ante un tribunal arbitral. ¿Está bien? Y en el caso que, por ejemplo, una de las partes propongan como su prueba, diciendo o alegando de que el juez en ese auto le dio la razón a él, porque como es prueba, la puede presentar. Entonces ahí el árbitro, para poder conocer mayor el asunto, tiene que de una manera conocer todo el proceso ya. No. O sea, sería una situación en donde las partes tendrían que proponer una nueva prueba, producir una nueva prueba, y la resolución del juez, en principio, no sería prueba, porque sería solamente lo que el juez decidió sobre alguna prueba, salvo que se esté litigando algo donde la resolución del juez sí sea una fuente de prueba. ¿Está bien? Gracias. Bien, señores. Como ya estamos en las 9:30, mire, 1 hora, les quiero dar una pequeña tarea. Sé que les encanta, a ustedes siempre quieren tarea y todo, y eso me gusta de este curso, es una de las cosas que más me gusta de este curso. Vamos a colocar acá. ¿Están viendo la pantalla así? ¿Se ve o no se ve? ¿Aló? Que alguien me diga si se ve la pantalla como ya. Ustedes pueden colocar en Google o en YouTube, pueden colocar Parada Abogados, ¿sí? Y van a entrar a este canal y en este canal van a encontrar este video que está acá, que es un conversatorio sobre la prueba electrónica y firma digital. Es la parte 2, que mientras tanto basta con que la vean esta, y luego vemos la próxima semana si vemos la parte 1. Pero sobre este video tenemos el día lunes o martes, tenemos clases, ¿lunes o martes? Martes. Y el martes tenemos una pequeña prueba que es un pequeño examen sobre lo que está acá. ¿Perfecto? Sí. Bien, ¿Va a señores. ser Entonces, un examen escrito o?
ya lo vamos a ver. Seguramente les voy a dar un test así para que ustedes lo hagan online, o si no les voy a preguntar un poquito, ¿sí? Pero prepárense porque va a ser una prueba sobre ese video. Coméntenselo también a sus otros 50 y tantos compañeros que no pudieron venir ahora porque tienen algún problema, para que luego nos digan, doctor, ¿qué hago? Yo tengo baja nota, yo quería, no me puede dar un práctico extra para que no. Ya, este es el práctico extra por si quieren aumentar su nota. ¿Está bien? Bien, ¿alguna duda? Nada. Entonces, señores, nos vemos el día martes. Vean ese video y hablamos el martes. Que tengan un excelente fin de semana. Un gusto, señores. Nos vemos. Igualmente, doctor. Nos vemos. Igual, doctor. Nos vemos.